Héctor, tenemos que sacar 750 personas. Dame por favor 3 días para pensar en un plan y proponerles algo, pero yo no soy capaz. Porque yo entendía la importancia que tenía ese trabajo para todos los pelados. Porque yo estuve ahí. Porque había días que yo tenía que tomar una decisión entre comer y tomar el bus. Héctor Orozco entró a McDonald's a los 14 años barriendo pisos y a los 38 ya era el CEO de la compañía en Colombia. Hoy viene a contarnos cómo lo hizo y a revelarnos la fórmula de liderazgo que aprendió desde abajo. Bueno, Héctor, ¿y tú qué sabes hacer? Yo no, yo sé hacer caso. ¿Qué? Si usted me dice que barra, yo barro. Si me dice que trapee, yo trapeo. Lo que usted me diga. Contratado. Ven, es que aquí hay un problema. Sí, dime. Es que aquí dice que yo tengo 16 años y yo tengo 14 años. ¿Cómo así? Con 14 años no te podemos contratar. Cuéntame, ¿cómo es que el empleado más joven de la historia de McDonald's logra ser el CEO de la compañía a los 38 años? La confianza se gana con coherencia. La coherencia es cuando tú haces lo que dices. Donde no hay error no hay creatividad. Donde no hay error no hay innovación. Donde no hay error no hay cambio. Tuve que aprender a entender que tenía que contratar gente extraordinaria y dejarla ser extraordinaria. Porque yo creo que uno de los mayores errores de uno es que contrata a alguien extraordinario y se voltea y le dice exactamente lo que tiene que hacer. Pues lo volvió ordinario. Entonces un señor por allá en el fondo, ¿qué pasó allá? ¿Qué está pasando con el pelado? Dijo, ¿qué necesitamos para darle una oportunidad a ese pelado? Y me dio una oportunidad que cambió mi vida, güey. Héctor, nosotros tenemos ciertas personas cercanas que cuando conocen a alguien extraordinario, con una historia chévere y mucho por enseñar, de una nos escriben, David, te tienes que sentar a grabar un episodio con esta persona. Eso me pasó contigo, con Pedro, un saludo a Pedro, porque tienes una historia demasiado chévere, muy particular y una historia con la que se van a conectar muchas personas en el país en el que vivimos y en la región en la que vivimos, en Latinoamérica. Porque es una historia de disciplina, de templanza, de atreverse y creo que va a ser muy inspiradora para muchas personas y vas a dar muchas herramientas para todos los que escuchen. Cero presión. Tranquilo. Pero quiero empezar con una pregunta inicial para que todo el mundo conozca tu historia y se emocione tanto con este episodio como lo estamos Dani y yo. Y es, cuéntame, ¿cómo es que el empleado más joven de la historia de McDonald's logra ser el CEO de la compañía a los 38 años? Yo creo que una de las cosas que fueron claves ahí tiene que ver más con los valores que con las aptitudes. Durante mi carrera en McDonald's tuve la oportunidad de conocer a muchas personas y ver mucha gente muy brillante, gente muy pila, pero realmente lo que yo creo que me ayudó a mí y me permitió, digamos, estar en esta carrera y estar durante 30 años en la compañía y haber llegado a ser el director general a los 38 años, como tú dices, tiene que ver con los valores que mi papá me enseñó. Tiene que ver con mi papá y mi mamá, obviamente, y mi familia, con valores como la honestidad, valores como la familia, valores como el trabajo en equipo, valores como el respeto. Yo creo que esas son las cosas que realmente me permitieron a mí trabajar a través de la gente, porque es que llega un punto en donde la habilidad que tú tienes te permite llegar a cierto sitio, pero como yo les digo, todo lo que has hecho hasta hoy te permitió llegar acá, pero entiende que no es lo que necesitas para pasar al siguiente nivel. Y hay un momento en la historia, por ejemplo, específicamente en mi carrera, en donde lo más importante era poder trabajar a través de la gente. Era poder sacar el mejor jugo del equipo. Era poder lograr eso. Y a mí eso me costó mucho. Yo le agradezco hoy, digamos, a la compañía McDonald's porque invirtieron en varios coaches que me acompañaron en ese proceso y me enseñaron y me ayudaron a mejorar mis skills de trabajo en equipo. Ahorita vamos a ir a visitar un poco esa fase de liderazgo donde ya llegaste a un cargo importante, pero me quiero devolver a un lugar quizás más emotivo y más importante en tu vida y es a tu infancia. Cuéntame un poco de dónde naciste y la historia que te llevó a ser empleado de McDonald's a los 14 años y de ahí en adelante a llegar a un cargo que muchas personas aspirarían a tener. Bueno, espero no irme muy atrás. Voy a tratar de resumir, pero mis orígenes, digamos, son paisas. Mis abuelos son uno de Sonsón, Antioquia, y el otro de Granada, Antioquia. Muy, muy, muy paisa. Ellos migraron a la zona norte del Tolima, específicamente el Fresno, Tolima, un corregimiento que se llama El Tablazo, Tolima. Yo siempre molesto a mi papá y le digo que el Tablazo tiene 400 habitantes contándolos a él y a mi mamá. Pero pues es un corregimiento muy chiquito y ahí, digamos, empieza esta historia. Mi padre e hijo, digamos, eran 8 hermanos, mi madre 10 hermanos.
en una situación, digamos, del campo, muy básica, con cosas muy básicas. Como ustedes se imaginarán, pues cuando uno tiene 10 hijos en el campo y vive de eso, pues no hay zapatos para todos. Entonces ir al colegio era ir a pie limpio. Es parte de la realidad de mi familia. Entonces de una familia muy humilde, pero siempre muy trabajadora y con unos valores muy sólidos. Mi padre tiene un accidente en un caballo, como a los 14 años, y él se viene a Bogotá a vivir con una tía y a que le hagan una intervención, que estuvo a punto de perder la pierna y pues gracias a Dios no la perdió. Y ahí él termina quedándose en Bogotá porque tenían que hacerle sus tratamientos, sus cosas, y él empieza a trabajar como independiente. Él se convierte en electricista automotriz y termina teniendo un taller. Se conocía con mi mamá al tablazo, mi mamá por otras razones terminó llegando a Bogotá con todas sus hermanas, o sea, a los 10 llegando a Bogotá. Vinieron a través de mi tía Flor y su esposo, don Heraclio, que en paz descanse, que se vinieron y básicamente se encargaron de todas ellas. En Bogotá, porque él trabajaba en la policía y pues lo trasladaron a Bogotá y pues se vinieron todos y ella fue el soporte que encontraron porque la abuela murió y después el abuelo murió. Entonces, digamos que esta historia empieza desde ahí, desde unos valores muy profundos de familia, de trabajo duro, digamos, desde el campo. Mis padres, digamos, siempre trabajaban, mi papá siempre muy trabajador, mi mamá estuvo, digamos, pendiente de nosotros. Yo trabajaba desde muy pequeño, primero en la finca cafetera de los abuelos en el Fresno, Tolima, cogiendo café, siempre en vacaciones, uno iba en Semana Santa, que lo que yo recuerdo, no sé si voy a hablar una brutalidad, pero es lo que mi memoria me dice, es que en Semana Santa era como la época en donde había café. Yo me acuerdo que había café y guamas, que era guamas y guayabas, que era lo que había mucho en esa época y comía mucho. Em, a mí me ponían a coger café desde muy pequeño, 8 años, 7 años tendría yo. Entonces conozco todo el proceso de coger el café, subirlo por esas lomas, embarrarse uno todo, hermano, porque se le cae, recójalo. O sea, todo ese proceso de estar con los trabajadores y ese ambiente con los trabajadores, que así es como lo llaman, ¿no? Pues los trabajadores, tomarse los tragos antes de venir, el algo. O sea, son cosas que lo recuerdo vividas porque era parte de mi infancia y a mí me encantaba. Siempre me gustó trabajar. Desterezar el café, coger caña para poder hacer panela, que era el otro negocio en la finca del abuelo, era la enramada, que era en la que hacían panela a través de la caña de azúcar, y el café. Machucarme con los carritos cuando uno los sacaba para que se secara el café. Bueno, parte de la infancia. Después yo trabajaba con mi papá en el taller de electricidad automotriz, ahí le ayudaba, digamos, con la parte de a probar un bombillo, a bajar un arranque, un alternador, cambiar una batería, cosas básicas. Y los sábados me tocaba hacer como de secretaria. Entonces tenía un libro donde ponía debe haber y saldo y entonces me entregaban un saldo y yo tenía otro valor, tenía que responder ahí, bueno. En ese momento, llega un momento como a mis 14 años, 13 años, 14 años, que estaba la NBA. Y en ese momento la NBA, pues era básicamente verla por Señal Colombia y si no recuerdo mal, la narraba Carol Ruñé. Y entonces era un partidito que uno podía ver a la semana, pero era súper emocionante. Y entonces yo vi un festival de clavadas y pues yo quería los tenis de Michael Jordan, weón. Entonces parte de la historia es exactamente que yo quería esos tenis. Le digo a mi papá, papá, yo quiero estos tenis. Y mi papá me dice, no, pues yo no le puedo comprar esos tenis. O sea, yo no tengo cómo comprarle esos tenis. Yo tengo 2 hermanas más. Si usted quiere, trabaje. Y le dije, pues yo trabajo con usted, papá. Dijo, no, pero con lo que usted se gana conmigo no va a comprar los tenis nunca. Busque un trabajo. Y mis tías, las monas, porque mis tías son 2 matrimonios. Mi abuelo se casó primero con una señora, con mi abuelita, y ella fallece, y ahí se casa con otra señora, y de la segundo grupo, pues son todos monos y ojiverdes, igual que yo. Eh, y mis tías, las monas, trabajaban en el Carmen Club Campestre. Y entonces yo le dije, tía, venga, ayúdeme a conseguir un trabajito. Y me ayudaron a conseguir un trabajo de calle de tenis en el Carmen Club Campestre. Y yo estaba trabajando ahí, estaba en décimo en el colegio, y vino un señor que se llamaba Juan Pablo Ávila, que era el gerente de recursos humanos de McDonald's en esa época, y vino al Colegio San Carlos, que es como el patrocinador del colegio en el que yo estudié, que se llama Fundación Colegio San Benito de Tibatí, y dijo, ¿quiénes de décimo y once quieren trabajar en McDonald's? Pues la marca no estaba en Colombia, yo no sabía lo que era la marca, veíamos Perubólica y alguna cosa o no, bueno, Perubólica, ustedes no entienden Perubólica.
era, ¿cómo le explico, weón? Primero era la antena que uno acomodaba en la casa, Ah, ¿sí? sí, obvio. La antena. Pero después había una vaina que era televisión por cable en teoría, pero no le llamaban la parabólica porque era con una parabólica, sino la perubólica porque salían varios canales de Perú. No, pero estoy tirando la cédula mal aquí con usted. Daniel no es sino reírse ahí, weón. Feo que ría de mí así. Y entonces era la perubólica y uno veía de vez en cuando por ahí algún capítulo, veía la marca, pero no entendía qué era, ni qué vendía, ni nada. Entonces yo no sabía, pero pues, trabajo era trabajo. Y yo me presenté y me llamaron a la entrevista. ¿Sí? Entonces, cuando me llaman a la entrevista, mi papá me dice, bueno, yo lo voy a ayudar a prepararse a usted para la entrevista. Y aquí, de nuevo, uno de los consejos más importantes que me dieron en mi vida. Me dice, bueno, ¿y usted cómo se va a ir así? Y le digo, pero papá, ¿con qué más? Entonces, uno, nivel socioeconómico, dos, tres, buen viendo en el verbenal, pues, ¿qué tiene uno? Sudaderas. ¿Por qué? Porque cuando uno va creciendo, la sudadera va estirando fácil, no hay que cogerle ruedo ni soltárselo. Entonces era pura sudadera. Y mi papá me dijo, no, toca conseguir un traje. Entonces yo, bueno, ¿y traje de dónde? No, pues toca buscar. Entonces fuimos donde mis tías. Bueno, un traje. Ah, el primo Wilson acaba de hacer la primera comunión. Mi primo Wilson, que no sabe nadar conmigo, primito. Pero todos le dijimos siempre Chito porque era chiquito. Es chiquito, weón. Entonces me prestó el traje, pero eso me quedaba a mi marranero de brazos, de pierna. Entonces yo me acomodé como pude, pero tenía traje. Listo. Pa, ya tengo el traje. Listo. Ahora te voy a preparar para la entrevista. Listo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Héctor. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Ah, bueno, muy bien, Héctor. Héctor, ¿y tú qué sabes hacer? Entonces yo, pero pa, yo tengo 14 años, ¿yo qué voy a saber hacer? ¿Yo qué voy a decir? Usted diga que usted sabe hacer caso. El mejor consejo que me dieron en mi vida. Y yo, listo, yo sé hacer caso, yo sé hacer caso, yo sé hacer caso. Llego yo a mi entrevista a 93,15 en una oficina con un montón de gente, llena, repleta. Y una señora con una rubia así, hojas de vida, Héctor Orozco. Y yo dije, sí, llegué yo. Ta. Bueno, Héctor. Y ella estaba así mirando la hoja de vida. Ah, ok. Ah, interesante, bien. Bueno, Héctor, ¿y tú qué sabes hacer? Y yo no, yo sé hacer caso. Entonces me miró a los ojos y me dijo, ¿qué qué? Yo le dije, yo sé hacer caso. Si usted me dice que barra, yo barro. Si me dice que trapee, yo trapeo. Lo que usted me diga, yo hago. Listo. Contratado. Esa señora se llama Adriana Ochoa. Hoy en día es la presidenta de Toto. Ella fue la presidenta de Chromantic y estuvo también trabajando en Juan Valdez como vicepresidente de operaciones. Muy cercana, la quiero mucho, todavía me hablo con Adri. Y ella fue la que me dio esa primera oportunidad y dijo, listo, contratado. Y ella se acuerda. Ella se acuerda perfecto. Bueno, entonces, listo, contratado. Entonces me entregaron mi contrato y me entregaron los uniformes. Listo. Entonces yo agarré mis uniformes y agarré el contrato y me fui a una esquinita. Y por allá en mi esquinita, yo leyendo el contrato, único contrato que leí en mi vida, weón. Entonces yo leyendo el contrato, ta. Te digo, oye, ven, es que aquí hay un problema, sí, dime. Es que aquí dice que yo tengo 16 años y yo no tengo 16 años, yo tengo 14 años. ¿Cómo así? Ah, no, pero con 14 años no te podemos contratar. Y me fueron a quitar los uniformes. ¿Tú qué haces si te van a quitar los uniformes? Basquetbolista. Una finta. Una finta. Eso era para mí una bola entre dos. Ya me los habían agarrado. Yo no soltaba esos uniformes por nada del mundo. Y me puse a llorar. Pues porque a mí no me están quitando los uniformes, güey. A mí me están quitando mi sueño. ¿Sí me entiendes? Es que ese es el tema, que son cosas que parecen simples, pero realmente para cada uno tienen un valor diferente. Y entonces yo me puse a llorar. Entonces imagínate yo en la mitad de un cuarto, una oficina, 100, 200 personas, un niño de 14 años, weón, que hoy yo lo entiendo. Mi hijo ya, el menor, tiene 15. Y yo digo, no, jamás. O sea, no lo podía. Entonces yo, no, weón. Y preciso me pasó la del chavo. Todo el mundo quedó callado. Entonces un señor por allá en el fondo. ¿Qué pasó allá? ¿Qué está pasando con el pelado? No, Bernardo, lo que pasa es que tiene 14 años. Y pues no podemos contratar a nadie de 14 años, mínimo 16. Y Bernardo, que se llama Bernardo Álvarez, que hoy es el administrador de los activos fijos de la fiscalía, dijo, ¿qué necesitamos para darle una oportunidad a ese pelado? Y me dio una oportunidad que cambió mi vida, güey. Y esa oportunidad era la de barrer, trapear y cocinar.
Era una oportunidad que parecía sencilla, pero lo que pasa es que a uno nunca le dicen que mañana se va a ganar la lotería y vaya y hágala porque se la va a ganar. Era una oportunidad sencilla que era la primera oportunidad que yo tenía, de muchas oportunidades que me dio esa compañía y que las agradezco enormemente. Siguiendo con la historia, entonces viene Bernardo y pregunta, ¿no? ¿Qué hay que hacer para dar una oportunidad de pelado? Y le dicen, Bernardo, hay que ir a la casa del menor trabajador. Eso es un sitio que queda en la 30 y pico con Caracas. Y vos tenés que ir a dedicarle por lo menos medio día a explicar por qué McDonald's quiere contratar a ese pelado. Y los papás tienen que explicar por qué ellos quieren que él trabaje y él tiene que explicar por qué él quiere trabajar. Para que le den el permiso de trabajo a los 14 años. Y Bernardo dijo, yo lo hago. Y yo admiro mucho a la gente que tiene la capacidad de hacer cosas que uno no es capaz de hacer. Yo en 30 años y durante muchos momentos que tuve la oportunidad de haberlo hecho, no tuve la decisión, el compromiso, el corazón que tiene Bernardo para darme una oportunidad a mí, para hacerlo por otra gente. Di muchas otras oportunidades en muchas otras cosas, pero no me la jugué, pues no sé, dio tampoco el momento, pero no me la jugué como él se la jugó y eso se lo agradezco y de nuevo mi corazón y mis respetos y mi cariño para Bernardo porque me dio esa oportunidad. Él fue, me terminaron dando el permiso, me dieron mi permiso de trabajo y empecé a trabajar. Y ahí ya empecé a trabajar entonces todos los fines de semana mientras terminaba mi colegio. Me gustaría profundizar un poco en lo que pasó después, porque te abrieron la puerta. Lo más importante es cuando te abren la puerta, cómo rindes para poder seguir abriéndote camino. ¿Qué crees que fue fundamental desde los 14 años hasta los 45, más o menos, que estuviste en McDonald's para seguir abriendo caminos? ¿Qué fue fundamental para poder llegar a ser CEO? Y no solo llegar a ser CEO, sino lograr cambiar tantas vidas en el puesto cuando fuiste CEO de la compañía. Yo trataría de dividirlo como en fases, porque en 30 años no puedo decir que fue lo mismo durante 30 años. Pero lo primero que yo creo que es importante es el apoyo a mi familia, especialmente a mi papá. La persona que a mí más veces me retuvo dentro de McDonald's fue mi papá. Varias veces estuve a punto de renunciar y él era el que me decía, Héctor, tú tienes que entender que es una carrera de resistencia y no de velocidad. Tranquilo. Entonces, lo primero es el apoyo de la familia y tener ahí, eso para mí fue fundamental. Lo segundo es una característica que yo siempre he tenido desde chiquito, no sé cómo explicarla, y es que yo creo que todo es posible, güey. Yo creo que todo es posible. O sea, para mí, como que cuando la gente dice que no, para mí es difícil. Yo doy una charla que se llama El poder de no hacer caso. Y en esa charla del poder de no hacer caso, yo hablo de que no hay que, y si ves, entonces ahora conecta con la recomendación esa de haga caso. ¿Sí? Entonces usted dirá, venga, pero ¿por qué si el consejo fue hacer caso y usted hacía caso? Porque habla del poder de no hacer caso. Porque es el poder de no hacerle caso a la gente que te dice que no puedes. Es el poder de no hacerle caso al ambiente. Es el poder de no hacer caso a lo que las estadísticas dictan. Es el poder de no hacerle caso a lo que las personas piensan. Ese es el poder que uno tiene que sacar. Y para tener ese poder uno necesita algunas características especiales. Una de ellas es la persistencia. Yo tenía un jefe en McDonald's que decía que yo era como una mosca en un vidrio, weón, porque era tin, 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 tin. Entonces me decían que no y para mí no, no era no. Eran así no. Pero yo sigo intentando a ver cómo sí, ¿sí me entiendes? Entonces como que en mi mente y en mi cuerpo es así. Siempre ha sido así. Por eso logré estar con una mujer mucho más linda que yo. Sí, porque tuve la capacidad de persistir y persistir. Creo que otra característica que es muy importante en ese proceso es la de ser un aprende todo y no un sábelo todo. Porque es que hay momentos en mi carrera en donde yo decía, no, yo ya llevo 20 años, 25 años, yo me las sé todas. Y pues hombre, lo que pasa es que si uno tiene esa mentalidad, pues es muy difícil. Entonces yo creo que tener esa capacidad de entender y de tener uno la humildad de entender que uno puede aprender todos los días de toda la gente en todos los escenarios. Y para mí el escenario más importante era ir a los restaurantes. Cuando yo tenía los problemas más jodidos, me iba a los restaurantes. Todos sabían que cuando yo me iba a la oficina, Héctor está en los restaurantes. Porque iba y me ponía a hablar con los pelados. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más? Oiga, venga, ¿qué pasó con este McFlurry, weón? ¿Usted qué opina? No, jefe, es que eso, lastimosamente, el chocolate está muy congelado, entonces a la gente no le gusta porque es muy duro. Ay, entonces, ¿qué pasa si lo hacemos, si lo atemperamos un poquito para que jefe, eso sería claro. Entonces, siempre ellos me dieron las mejores ideas. No fueron mías. Fueron de los pelados que trabajan en los puntos de venta, que son los héroes, son los berracos. Yo los admiro mucho.
Y entonces tener esa capacidad de uno de saber que es el CEO, pero de ir y poder hablar con ellos, pues es fundamental. Y la tercera, me encanta una gráfica. La gráfica es divina, no sé si la puedan después meter, pero es una que se llama Winners, Focus on Winning, Losers, Focus on Winners. Y tú ves esa foto y es Michael Phelps viendo el final de la piscina y otro man viendo a Michael Phelps, que era el segundo, weón. Entonces, me encanta es porque yo creo que una de las cosas más nocivas que hay en las organizaciones y que le pasan a uno como persona, ¿sí? Es su ego. Yo digo que el ego es el primer enemigo de uno, hermano. Y yo te digo de corazón, yo tengo un ego importante. Entonces, es complicado manejarlo. Y para eso he necesitado 3 coaches y mi familia que me ayuda. Pero lo digo en el sentido de tener esa envidia, de sentir uno, es que yo podría hacerlo, ¿por qué a él? ¿Por qué lo ascendieron a él? ¿Por qué no me ascendieron a mí? ¿Por qué lo reconocieron a él? ¿No me reconocieron a mí? Y yo creo que eso son cosas que no agregan valor y que te distraen. Entonces, yo creo que lo otro que es clave, digamos, para poder tener una carrera es más eso, es no tener esa mentalidad envidiosa, sino tener una mentalidad de generosidad, de que hay para todos y que a usted le va a llegar lo suyo, tranquilo, tenga una mentalidad de abundancia, no una mentalidad de escasez. Digamos que eso en general. Pero obviamente, como te decía al principio de mi carrera, pues fue mucho de disciplina, de trabajo duro, de puntualidad. Yo me retiré de McDonald's después de 30 años y no tenía un llamado de atención por llegar tarde un día a mi trabajo. No digo que nunca haya llegado tarde, digo que nunca me hicieron un llamado de atención. Sin una amonestación ni nada, digamos, de disciplinario, ser responsable. Creo que esas son cosas que me ayudaron en la primera fase. En la segunda fase, cuando empecé a tener equipos, el éxito fue gracias a que la compañía me apoyó. Si la compañía no me hubiera apoyado y no me hubiera ensayado y no me hubiera dado, digamos, los coach y las herramientas, yo creo que no hubiera logrado desarrollar mi potencial en términos de liderazgo. Entonces, en esa segunda fase yo agradezco mucho a eso y a los jefes que tuve, porque tuve muchos jefes muy buenos que me enseñaron acerca de la importancia de trabajar en equipo y de esas cosas. Y también tuve jefes muy malos de los que aprendí lo que no quiero ser. O sea, aprendí el jefe que no quiero ser con ellos. Eh, pero fueron malos buenos, que es la buena noticia siempre. Y en la tercera fase fue más una fase de redescubrimiento y de replanificación acerca de cuál era como mi propósito. Durante muchos años yo me enfocaba en el hacer y en mi capacidad de hacer las cosas. Y ya como CEO en los últimos 6 años tuve que aprender a entender que tenía que contratar gente extraordinaria y dejarla ser extraordinaria, porque yo creo que uno de los mayores errores de uno es que contrata a alguien extraordinario y se voltea y le dice exactamente lo que tiene que hacer. Pues lo volvió ordinario, huevón. Sí, porque si usted no lo deja que saque todo ese potencial que tiene esa persona, pues su equipo va a sufrir y se va a resentir. Entonces, digamos que mi última fase fue ese redescubrimiento. Empecé siendo un pésimo jefe en los primeros 6 meses, sobre todo. Pero gracias a que una vez más me apoyaron y me pusieron un coach, aprendí ese resignificado de lo que era para mí el liderazgo. Y bueno, te dejo porque sé que más adelante vas a preguntar de eso. Entonces, seguramente ahí vamos a profundizar. Héctor, me encanta porque no, la gente no sabe lo que es estar aquí sentado y estar aquí sentado es como yo, yo planeo ciertos temas y ciertas cosas que quiero hablar, pero siempre está la sorpresa de cómo el invitado va a recibir las cosas y hacia dónde me va a llevar. Y hay invitados que como que están conectados conmigo y me ayudan a plantear fácil el episodio. Ya enmarcaste toda la hoja de ruta, todo lo que vamos a hablar. Yo quiero ir visitándolo por pasos. Y lo primero es eso que dijiste de ser un aprende todo y no un sabelo todo. Yo siento que mucha gente subestima lo que se puede aprender de absolutamente todas las personas con las que nos cruzamos. En tu carrera, ¿cuáles fueron esos momentos, esos aprendizajes que más te marcaron de personas que quizás no creías que te podían enseñar tanto? Es que fueron muchos, en realidad creo que eso fue una convicción que yo logré tener, digamos, en mi carrera en un momento temprano. Entonces, yo creo que tiene que ver con mis orígenes. Creo que tiene que ver con el hecho de que yo haya empezado como crew y haya hecho mi carrera. Me permitió entender que, y aquí voy a hacer un paréntesis, el día que le voy a decir yo a mi papá que me voy a casar, ¿no? Yo le digo, pa, yo me voy a casar. Y me dice, hijo, tienes que entender que a partir de ahora hay 3 verdades. La verdad de tu mujer, tu verdad y la verdad. Lo digo en el sentido, cierro paréntesis,
de que uno a veces cree en la oficina que hay una realidad. El del restaurante cree que hay otra, pero en la mitad hay otra. Entonces, poder tener uno la visión de estar en la oficina y de qué pasa acá, y tener la visión del restaurante, le permite acercarse más a la realidad. Y si tú no tienes esa capacidad de entender que el punto de venta, que el que está más cerca del cliente, es la persona que tiene la mayor capacidad, creo que estás desperdiciando el mayor potencial para hacer cosas chéveres y que le agreguen valor a tus clientes. Esa es mi visión. Entonces yo tengo un estilo de liderazgo que es de campo. Entonces yo en McDonald's, por ejemplo, dedicaba entre el 40 y el 50% de mi tiempo al campo, a estar en los puntos de venta y entender al cliente, al chico que está en el punto de venta, al que está en la caja, al que está en la parrilla, porque para mí ahí es donde está lo más importante. Y la segunda parte de ese aprendizaje tiene que ver con algo que se llama escala de objetivos. Y es, mi problema es que este mes estoy colgado en $50,000 de EBITDA. Es el problema de un CEO. Y es, le dice al financiero, bueno, hermano, ¿cómo vamos con el EBITDA este mes? Jefe, vamos complicados, estamos $50,000 abajo. Entonces, esos son los problemas que uno tiene. Si yo voy y le digo a un crew en el restaurante, la probabilidad de que el crew me entienda que está $50,000 abajo en EBITDA, pues es baja. Yo lo que tengo que entender es qué es lo que tiene que hacer él para ayudarme a generar estos $50,000. Entonces yo digo, lo que él tiene que hacer es ayudarme a vender más. Entonces yo tengo que ir y decirle, ve, estoy un poco preocupado con la venta. ¿Tú qué has visto? ¿Qué ha pasado con el producto nuevo? Ah, no, eso viene bien. Oiga, ¿y el automac qué tal? Jefe, ese sí se ha bajado. Ese sí se ha bajado porque la gente siente que está muy caro, que está muy barato, que está muy lleno, que está muy lento, que... Y entonces uno, hablar con los pelados es genial porque le dan a uno todas las respuestas. Entonces yo me llevaba a mi equipo y les decía, bueno, anoten papá, porque este sí es el que le está dando. Y después nosotros teníamos que tener la habilidad de materializarlo, que ya empiezo a meter algunos conceptos, por lo menos de lo que para mí es estrategia. Para mí estrategia es más lo que tú haces que lo que tú dices. Cuando la gente habla de estratégica, de una visión estratégica, uy, es que se mantiene la capacidad de ver a 5 años. Creo que en Starbucks hace poco vimos un poco una persona súper estratégica y una persona de campo. Creo que ahí está la diferencia que salió en las noticias abiertamente. Y en ese sentido yo creo que esa capacidad estratégica es decir, venga, estos dolores son los que hay, ¿cómo hago para diseñar planes que pueda ejecutar rápidamente para generar un impacto alto y rápido? Y eso es una visión estratégica, es tener la capacidad de ejecutar las cosas de manera secuencial para que te permitan llegar a un objetivo mucho más profundo y mucho más de largo plazo. ¿Qué fue lo que pasó con Starbucks? Para que no nos quedemos con la duda muchas personas. No, pues con Starbucks, pues que en un momento contrataron a un consultor que creo que era de McKinsey como CEO. Y la acción cayó y la operación cayó muchísimo. De ahí pues salió él y contrataron a una persona que venía de Chipotle, que es un tipo de campo, que es un tipo que viene con toda y la acción subió y vienen otra vez súper bien. O sea, eso es el resumen ejecutivo. Si estás aquí es porque crees, como nosotros, que sentarte frente a la persona correcta te puede cambiar la vida. Y eso es exactamente lo que hacemos cada semana. Te conseguimos un lugar en la mesa. Todos los lunes, un mentor nuevo, un cerebro nuevo, una receta distinta. Pero aquí está lo importante. Yo no pregunto por mí, pregunto por ti. Por todos los que nos escuchan, que también están sentados con nosotros en la mesa. Así que si quieres seguir haciendo parte de estas conversaciones, recuerda suscribirte y activar la campanita. Puedes hacerlo en el botón de abajo o escaneando el QR que vas a encontrar en pantalla. Quiero hablar de otro punto importante que me diste, y es sobre todo de la humildad. Porque eres una persona que con mucha hambre ya ha ganado todo lo que has logrado. O sea, ha sido por trabajo duro, meritocracia. ¿Cómo aceptar las pérdidas cuando has logrado todo lo que te has propuesto? ¿Cómo logras poner el ego a un lado y decir, esta vez no me fue tan bien? No, eso es muy jodido, weón. Muy jodido. O sea, eso es parte de la necesidad de un coach. Y sobre todo para mí, que soy una persona tan competitiva, a mí me cuesta perder, me costaba más. Pero la realidad es que en un momento me di cuenta de la importancia de los errores, ¿sí? La importancia de que el error sea parte de la cultura. ¿Por qué? Porque donde no hay error no hay creatividad. Donde no hay error no hay innovación. Donde no hay error no hay cambio. Donde no hay error no hay aprendizaje. Constante por lo menos. Cuando yo contrato a alguien extraordinario y lo dejo que vuele y que sueñe y que haga algo, pues es probable que cometa errores. Pero si yo no lo dejo volar, entonces sí, él no va a cometer errores.
pero la probabilidad de que haga cosas radicalmente diferentes también va a ser baja. Y la dependencia conmigo va a ser alta. Entonces, yo creo que la humildad se trata es más de eso. Y yo aprendí con el tiempo que había cosas para las que yo soy muy bueno y hay otras para las que soy muy malo. Entonces, te voy a dar un ejemplo. A mí me invitaban a todas las pruebas de producto. Héctor, ve, listo. Yo les decía, muy capaz que me invitan. Héctor, marica, a mí todo me gusta. Yo soy un man que me gusta comer, entonces me traen McFlurries, todos me gustan, me traen comida, toda me gusta, o sea, traigamos a alguien que sepa, traigamos al cliente. Y una de las cosas que yo, digamos, como CEO de la compañía, de las primeras cosas que hice, fue que dupliqué la inversión en estudios. Duplicar la inversión en estudios para escuchar más al cliente y dejar de tomar las decisiones nosotros en una mesa donde hay 15 o 16 personas, tomar la decisión de qué va a pasar con los clientes cuando además no representamos ni siquiera demográficamente a los clientes. Entonces empezamos a escuchar más al cliente y empezamos a darnos cuenta de la importancia que eso tenía. Pero obviamente cuando tú estás haciendo esas cosas, pues la probabilidad de error aumenta porque no estás acostumbrado a hacerlo de esa manera. Y en ese sentido, cuando tú entiendes que el error es parte de la cultura, entiendes que ser vulnerable es parte de, porque si tú no eres vulnerable, si tú no eres humilde y reconoces tus errores, pues tu gente no lo va a reconocer. Yo creo que la época del CEO perfecto, del CEO que no falla, del CEO, yo creo que esa época cambió. Yo creo que hoy la gente quiere líderes más genuinos, líderes de carne y hueso, líderes que cometan errores, líderes que lo acepten, líderes que pidan disculpas. Yo creo que en una época en la que todo es perfecto, porque en Instagram todos son divinos, ¿no? La inteligencia artificial hace que todos escriban perfecto. Hoy en día yo veo que todo el mundo escribe perfecto. Le decía yo a Pedro la vez pasada, que es increíble. Yo creo que hoy la gente está buscando cosas más auténticas, cosas más reales, porque efectivamente todo es tan perfecto. A mí hay una película que me gusta mucho que es Los Increíbles. ¿La viste? Claro, obvio. Y Síndrome me parece un personaje excelente. Y Síndrome dice que la razón por la que él hizo todo lo que hizo es que él quería que todos fueran súper. Porque el día que todos sean súper, ninguno lo va a hacer. Entonces yo creo que eso es lo mismo que está pasando ahora. Todos son perfectos, entonces como que, ¿sabes? Y reconocer el error, ser humilde, creo que es parte de lo que esperan hoy las nuevas generaciones del nuevo liderazgo, enfocado en ser más humilde y en reconocer esos errores y no ser una persona perfecta, ser una persona que trabaja bien en equipo. Creo que es más importante. Dijiste algo que me parece importante y quiero saber tu opinión sobre esto, y es que eres una persona muy competitiva. ¿Tú sientes que para ser CEO, para llegar a lograr cosas grandes, ese nivel de competitividad es necesario en las personas que llegan tan lejos? En mi opinión personal, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque esa competitividad te da hambre y esa hambre te genera otros tipos de cosas, de comportamientos y de búsquedas. Dentro de esa competitividad, por ejemplo, yo seguí estudiando porque entendía la importancia que tenía eso para poder seguir siendo competitivo. Hice mi MBA porque yo entendía que tenía que hacer un MBA para. Si tú no tienes un poco esa hambre, como esa competitividad, yo creo que es difícil. Sobre todo en un mundo empresarial, porque en el mundo empresarial la realidad es que tú tienes competencia. Y yo lo que les decía era, yo les decía dos cosas, un poco parecieran contrarias, pero espero que me entiendan el fondo. Y es, el segundo es el primer perdedor. Del segundo nadie se acuerda. O sea, lo primero es, ¿qué segundo? Fue el primero que perdió. O sea, y lo otro que yo les decía es, siempre tenga mentalidad de segundo. Porque no hay nadie que tenga más ansiedad y más ganas de comerse el mundo que el segundo. Precisamente por eso, porque quedó de segundo, porque fue el primero que perdió. Así tú seas el primero, así estés ganando, ten mentalidad de segundo. Ten esa humildad, ten esa ansia, ten esa vaina aquí en la boca del estómago que te dice, tienes que seguir guerreándola para que sigas marcando la parada. Cuando uno se queda y dice, ah, no, ya gané. Yo no sé si han visto esos videos que salen en shorts y bueno, en varias cosas, de la gente que ya va llegando a la meta y se relaja y le pasa a uno por el lado y le gana. Es eso. Cuando uno tiene mucha mentalidad de primero, la humildad le juega en contra, no es tan humilde. Y segundo, en cualquier momento se lo comen vivo. No sé si estés de acuerdo con esto, pero yo creo que también es ser competitivo,
pero algo que nos dijo Camilo Villegas cuando estuvo en el podcast, que para los que no saben es el mejor golfista de la historia de Colombia, es que no hay que decírselo a todo el mundo. Simplemente hay que tener una actitud de querer comerse el mundo y uno hacia adentro saber que eso es lo que uno quiere lograr. Pero contárselo a todo el mundo sobra. Sí, yo creo que lo que pasa es que el caso de él es un caso particular porque es un deportista de alto rendimiento que depende de él y es él, ¿entiendes? Cuando tú lo lees de una corporación, tú tienes claro que hay competidores y que, digamos, él también tiene competidores, ¿no? Pero cuando tú estás ahí es abiertamente clara digamos, la guerra que hay entre la competencia. Entonces, yo creo que efectivamente está buenísimo lo que él dice, no es necesario decírselo a todo el mundo, pero yo sí considero que es una actitud, digamos, es una actitud, como él dijo, es esa actitud, es esa presencia, es esa convicción de querer ser el primero. Yo creo que antes de que alguien pueda asumir un cargo, tiene que estar, tiene que ser esa persona que, que se merece ese cargo. No sé si eso tiene sentido para vos. Y ser CEO es muy similar. Y hablaste de que como que está pasando una transición entre lo que era un CEO de antes, que eran súper perfectos, súper lejanos, a lo que es un CEO hoy, que son de carne y hueso, que son reales, que admite que se equivocan. Si tú hoy pudieras decirle a la gente qué características tiene que asumir para poder llegar allá, con el CEO de hoy, con el rol de hoy, la humildad de hoy, ¿qué le dirías? ¿En qué persona se tiene que convertir para llegar a eso? Mira, lo primero, solamente una diferencia conceptual en lo que tú planteaste desde mi punto de vista y es, yo creo que la mayoría de veces cuando uno lo ascienden, y yo tuve 17 cambios de posición en mi carrera, uno no está preparado para el nuevo rol. Uno tiene, yo creo que por lo menos lo que McDonald's veía en mí era como capacidad, el potencial, etcétera, pero uno no está tan preparado. Como te decía, cuando yo empecé como CEO, y esto creo que nos ayuda, es parte de la historia y nos ayuda a elaborar la respuesta. Cuando yo empecé, fue uno de los peores momentos que tuve en mi carrera, y no por mí, sino por los momentos que le hice pasar a mi gente. Porque los primeros 6 meses, después de ser una persona con 25 años de experiencia en la compañía, yo creí que me las sabía todas. Entonces yo llegaba donde el de comunicaciones y le decía, ve, esto es lo que hay que hacer. Y al de marketing, esto es lo que hay que hacer. Y a todos, y no los dejaba a ellos sacar lo mejor de ellos. Entonces tenía un equipo que era extraordinario, con gente muy pila, pero que yo había convertido en ordinaria, porque le decía exactamente qué hacer. Y el ambiente era pesadísimo porque ellos decían, no, pero aquí, o sea, qué mamera, o sea, piensa en un trabajo en donde te contratan como gerente de marketing y que vengan a decirte qué tienes que hacer, o sea, es como, ¿sabes? Y que no te dejen a ti explotar. Entonces a los 6 meses me dijeron me dijeron, y menos mal, yo siempre he tenido esta apertura y me dijeron, no, Héctor, o sea, de verdad, qué mamera trabajar con vos así y tal, no sé qué. Y McDonald's me ayudó con un coach y me ayudó a entender el resignificado de lo que era para mí liderazgo. Y ahí yo entendí que para mí liderar era servir. Y que mis funciones, y esto me va a ayudar a contestar la pregunta, eran tres. Yo tenía que inspirar a la gente, yo tenía que motivar a la gente y yo tenía que removerle barreras a la gente. Todo sobre una base súper importante que era escuchar más de lo que hablo, que ya te diste cuenta que a mí me cuesta, porque hablo más de lo que escucho. Pero digo escuchar más de lo que hablo en el sentido de estar atento a cuáles son las necesidades que ellos tienen para poder ayudarles a remover las barreras. Pero a mí, yo tenía una tentación muy grande y era que venían, Héctor, mira, te quiero contar que pasó esto y esto y esto. Y yo tenía una tentación que era ir a darles respuestas y decirles qué había que hacer. Entonces, parte de lo que hicimos con ese coaching, que fue grupal, después de ser individual, fue grupal para poder mejorar el flow entre todos, fue cuando ustedes vayan a hablar con Héctor, tienen que decirle exactamente qué es lo que esperan de él. Porque si no, él con una habilidad muy rápida, que él es un tipo que soluciona, les va a decir la respuesta y qué es lo que tienen. Entonces, ustedes tienen que decir, hola Héctor, hoy vengo para que me escuches. Perfecto. Entonces yo me tenía que quedar calladito y escuchar. Sin opinar, sin nada. Listo, ya, solo quería que me escucharas. Hoy vengo a informarte que esto fue lo que hice. Listo. Hoy vengo porque quiero una opinión tuya. Listo. Hoy vengo porque quiero que construyamos juntos esto. Ta. Entonces, era siempre, antes de empezar lo que quieras, tienes que decirme qué esperas de mí. Y eso me ayudó como no te imaginas, David. O sea,
en mi liderazgo. Eso fue una de las cosas que yo creo que más me ayudó y fueron ellos los que me la enseñaron. Entonces, creo que son esas características las que yo le diría a un CEO de hoy y es, piensa en cómo removerle barreras a la gente. Aclara siempre para qué es que te están buscando para alinear la expectativa y que tú potencialices más a tu equipo. Piensa siempre en cómo inspirar a tu equipo para que dé lo mejor de ellos. Piensa cómo los vas a mantener motivados y ayúdales a remover barreras cuando lo necesiten, que ese es el rol más importante. Y es, ven, esto no está avanzando. Ah, bueno, perfecto, venga, ahora voy yo, ¿sí? Vamos a resolver y ayudar a remover esa barrera. ¿Sabes qué me gusta a mí muchísimo? Con Dani y yo siempre habíamos sido como una unidad muy junta, tomando decisiones juntos. Dani a veces me preguntaba, yo a veces le preguntaba. Y lo que hicimos en estos últimos meses fue separarnos. Es decir, Dani se encarga de algo, yo me encargo de algo y yo confío en Dani. Entonces a veces Dani y yo tenemos todavía la costumbre de preguntarnos cositas y algo que me ha servido a mí y que yo creo que es un superpoder que tienen los líderes cuando alguien les pregunta algo, pues Dani y yo estamos en igualdad de condiciones porque somos socios, pero igual funciona y es que te preguntan, ¿qué opinas de esto? Devolverle la pregunta a mí me parece maravilloso. ¿Tú qué opinas? Porque ya la otra persona tiene el Claro, criterio y te dice, yo opino esto. Perfecto, yo confío en ti. Eso a mí me parece maravilloso y creo que es claro. una forma increíble de liderar. Mira, sobre ese tema de preguntarle al otro, a mí me encanta, digamos, ese approach que tú le das al tema, pero parte de lo que yo creo que, como tú hablas de los superpoderes, yo hablo mucho de los superpoderes también, me encanta hablar en esos términos. Yo creo que uno de los superpoderes que yo desarrollé es el de armar equipos de alto desempeño. Porque cuando yo voy a contratar a un ejecutivo, yo no veo que sea la persona más brillante, yo veo que sea una persona que primero se acople bien a la cultura, segundo que se acople bien al equipo. A mí, ¿de qué me sirve tener el tipo más genio de marketing si yo sé que va a vivir agarrado todos los días con la de supply chain? Entonces no me sirve. Yo necesito a alguien que tenga la capacidad de entenderse y que yo sienta y diga, estos dos van a ser un equipo espectacular. Así no sea tan brillante. Pero si él no es tan brillante, pero se rodea bien y logra armar bien un buen equipo con la de supply, vamos a tener un buen performance. Entonces muchas veces uno piensa en tener las mejores estrellas. Creo que en el fútbol, yo no soy tan futbolero, pero sé que hay casos, en el baloncesto los he visto, donde arman equipos llenos de estrellas, pero no se pueden ni ver y no logran nada. Y otros equipos en donde no hay tantas estrellas, pero hay más convicción, más trabajo en equipo. Los equipos de Greg Popovich, que para mí lo admiro profundamente, los Spurs específicamente, él nunca tenía superestrellas. En sus equipos todo el mundo tenía que mantenerse humilde, ser disciplinado, todo. O sea, era súper estructurado en ese sentido y el desempeño de esa franquicia es impresionante gracias a esa visión. Entonces, digamos que mi visión es más desde ese lado y es cómo nos complementamos entre todos para ser mejores como equipo y no que cada uno sea como una estrella. Y en ese sentido, conectado con lo que tú decías de tú qué opinas, ellos llegaban y me decían, Héctor, ve. Y le decía, hermano, el experto eres tú. ¿Tú qué me recomiendas? Más allá de lo que yo piense, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú qué me recomendarías hacer? Ah, yo sugiero hacer esto y esto y esto. Perfecto, dale, yo te apoyo. Héctor, pero ¿tú cómo lo ves? O a veces les digo, ve, a mí me preocupa esto. ¿Cómo piensas tú resolverlo? ¿Cómo crees que esto? Uy, ¿sabes qué? No lo había pensado. Déjame, lo pienso y vuelvo. Listo, hermano, hágale. ¿Sí? O sea, mi labor es esa, es inspirarlos y es a través de preguntas profundas ayudarlos a conformar mejores ideas y que les ayude como a estructurar mejor. Y si nos equivocamos juntos. Es que, mira, una de las cosas la vez pasada en una consultoría que le estaba dando a un equipo, estábamos en una reunión y en la reunión había algunas dos o tres personas que estaban haciendo algunas preguntas, pero llegó un punto en el que yo sentí que su intención era sabotear, no era hacer preguntas, sino sabotear. O sea, era como buscando siempre como el lado negativo de lo que se estaba planteando. Entonces yo les dije, vean, aquí resolvemos todas las preguntas. Yo lo único que les digo es, esa puerta está cerrada. Estamos nosotros acá. Todas las preguntas las vamos a contestar. Lo importante es que todos entendamos. Y aquí discutimos todo lo que haya que discutir. Pero saliendo de esa puerta, la decisión es una. No se vale en un trabajo en equipo salir a decir algo diferente o decir no estoy de acuerdo con esta gente o decir que no estoy de acuerdo. Si no están de acuerdo, díganlo acá, díganlo en la cara, díganlo de frente. Tranquilo, estamos en un espacio seguro. Hablen y digan qué piensan y qué no piensan. No pasa nada.
Aquí podemos durar 8 horas si quieren, 10, 15, hasta que nos pongamos de acuerdo. Pero eso sí, en el momento que nos ponemos de acuerdo, salimos por esa puerta y todos vamos a decir al unísono, alineados, cuál es la decisión que tomamos como equipo. Porque lo que no se vale en un equipo es eso. Y es generar intrigas, después ir por fuera. Eso es de las cosas más nocivas que hay. Yo creo que no hay que estar de acuerdo con todas las decisiones que se toman. De acuerdo. Totalmente de Uno puede acuerdo. estar muy equivocado. Totalmente de acuerdo en que no todos tienen que estar de acuerdo. Pero una vez que la mayoría nos ponemos de acuerdo, hay que salir y hay que apoyar. Yo no puedo, y esa es mi visión. A pesar de que yo no esté de acuerdo, yo no puedo salir y decir, no, pues yo no estoy de acuerdo, pero pues eso es lo que decidió todo el equipo y lo vamos a hacer. Y no me hizo un caso. O después decir, no me hicieron caso. Ya el equipo tendrá la madurez de decir, ¿sabes qué, David? Vos tenías razón, güey. Ahí la embarramos, todos nos fuimos para otro lado, todo bien. Ahora sí, cuéntanos más de tu idea. Y, marica, o sea, como dice la tecnología Agile, fail fast. O sea, falla rápido, ¿sí? Falla rápido y aprende rápido. A mí algo que me marcó mucho de un libro, pues del libro de las cartas de Jeff Bezos a sus inversionistas, se llama Credit y Vaga. Es como, no me acuerdo si lo va a decir muy bien. Yo usualmente este tipo de cosas no las digo muy bien, pero es como que cuando tomaban una decisión, así Jeff Bezos no estuviera de acuerdo, él decía, no estoy de acuerdo, pero te apoyo. ¿Mm? Y te apoyo no puede ser un apoyo pues condicionado de si funciona o no funciona. Es, la embarramos, se fueron $500,000. No pasa nada, lo De resolvemos. acuerdo. Mm, ahí tengo varias preguntas. Me voy a volver un poquito, porque el coach te ayudó mucho a transformar tu liderazgo y yo creo que muchas personas no tienen la oportunidad de sentarse con ese tipo de personas para transformar cómo lideran una compañía o cómo lideran en general. ¿Te acuerdas de cuáles fueron las conversaciones que más te marcaron con ese coach durante ese periodo de entrenamiento o de formación con él o ella? Mira, lo primero que tengo que decirte es que para mí, de los coaches que tuve, el coach más importante es mi papá. Es que uno no necesita que le paguen un coach. Es que uno tiene personas en las que uno cree, en las que uno cree profundamente y que uno sabe que quieren lo mejor para uno. Y más allá que tengan el conocimiento o no, ellos te van a tratar de ayudar de la mejor manera posible para ellos. Entonces las conversaciones más importantes, más relevantes de mi vida, pues son las conversaciones que tuve con mi papá y que tengo con mi papá en los momentos más difíciles. De ahí recuerdo mucho a uno que se llama Javier, que lo quiero mucho. Y una de las cosas que más lindas que le aprendí a Javier es que la gente no tiene defectos ni virtudes. La gente tiene características que tienen su luz y su sombra. Yo soy un tipo con mucha energía, como ustedes pueden ver. Con mucha energía, mucha pasión. Eso tiene su luz. En un podcast de estos seguramente es chévere, es cool porque es dinámico y tal. Pero vivir con una persona como yo todo el día debe ser difícil. O sea, la pobre Ingrid, yo la compadezco todos los días porque este nivel de, aunque ella también es voltajuda, pero tiene su sombra. Porque hay momentos en los que yo no soy una persona, por ejemplo, tan callada y a veces yo sí debería hacer más silencios y quedarme más callado en algunos escenarios, pero me cuesta. Bueno, todas las características tienen su luz y su sombra. Eso me encantó. Otro coach que recuerdo muchísimo, con mucho cariño, y creo que es la persona que más me ayudó, es Titina, Isabel Cristina. Eh, y Titina, lo que más me enseñó fue la importancia de la escucha, porque ella me escuchaba muchísimo y lo más jodido de ser un coaching de Titina es que todas las preguntas te las devolvía ella a ti. Todo. Oye, Titina, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué piensas? ¿Tú por qué harías eso? ¿Cuáles son las posibilidades? O sea, era genial porque me enseñó muchísimo a aprender a escuchar más y a hacer mejores preguntas y a ser mejor coach. Porque a veces uno trata de ser coach, pero da respuestas en el intermedio. Ella me enseñó a hacer preguntas siempre súper neutras para que yo no supiera qué era lo que ella realmente pensaba. Entonces, ella fue súper importante y ella me enseñó la importancia de tener una mejor relación con mis pares, porque a mí lo que siempre me pasa es que me pasaba, bueno, tal vez un poquito me pasa todavía seguramente. Muy buena relación con la gente hacia abajo, la gente que trabaja conmigo súper bien, me califican bien, les encanta trabajar conmigo y tal. Hacia arriba mis jefes muy bien, pero con mis pares
por este tema de competitividad, muchas veces no muy buena relación, no muy fluida. Luz y sombra. Luz y sombra. Entonces, esa parte de la competitividad me ayuda en muchas cosas, pero en estas pues me lo dificultaba. Y ella me ayudó mucho, sobre todo en ese tema de la relación con los pares y de entender cómo entre todos podemos ayudarnos. Entonces, por ejemplo, yo llegué a la Andy, que formamos un gremio de las cadenas de restaurantes. Yo fui parte de los fundadores de ese gremio y entender que estás en teoría con tu competidor al frente, pero decir, ¿sabes qué? Es que aquí no podemos pensar en términos de competidores porque nuestra competencia no está aquí en esta mesa. Nuestra competencia está en la informalidad, que es donde hay una serie de elementos que no son lo mejor para el cliente desde el punto de vista de seguridad en la comida, de salud, de calidad, etcétera. Y cómo yo a hablar con el presidente de una compañía que en teoría era competencia y construir y hacer cosas juntos, empezó a convertirse en algo cool, empezó a convertirse en algo que nos ayudaba a todos, en donde mejoraba la mentalidad y íbamos al cuarto hábito de la gente altamente efectiva, que es tener mentalidad ganar-ganar y no ganar-perder. ¿Sí? Entonces creo que eso es de las cosas más lindas que le aprendí a Titina. Quiero profundizar en algo que dijiste de esa primera etapa y de vos como persona, pues de esa característica que tienes que ahorita te decía fuera de cámaras, que me gusta mucho y es creer que todo es posible. Y claramente eso también tiene su luz y su sombra. Cómo abordar la luz y la sombra de creer que todo es posible en un mundo donde en realidad hay límites y hay cosas que no pueden pasar. Pues es que yo creo que ahí exactamente es donde está el problema. Ahí es donde está la luz y la sombra. Y es que cuando yo creo que todo es posible, una de las cosas que a mí me cuesta es decidir en qué momento parar con algo, decidir en qué momento rendirme, decidir en qué momento desistir. Y creo exactamente que ese es el problema. Y como tú dices, en un mundo donde hay límites. Hay cosas que le enseñan a uno y hay momentos en los que uno se va, como decimos vulgarmente, de jeta contra el planeta. Pero o sea, si yo pudiera decidir cambiar eso y ser un poquito menos confiado, no lo haría. Me encanta ser así. Me encanta tener un corazón que piensa que todo es posible, porque eso me hace a mí ser más feliz. En general, también hay momentos en los que me amarga más, porque hay mucha frustración, porque fallé una vez, fallé dos veces, fallé tres veces, pero como siempre tengo eso en mi corazón que dice, ah, no, no pasa nada, yo lo voy a hacer bien a la próxima, pues no, realmente no me genera, no me genera esa frustración realmente. Estoy de acuerdo con vos y hay algo que yo le digo a mi novia, a mi mamá, a mi papá y es, hay, las personas, hay personas que te van a engañar y que van a hacer cosas en contra de ti, pero yo prefiero ser confiado. Yo prefiero que me engañen creyendo que no me iban a engañar, que todo el tiempo estar pensando que la gente está detrás de mí o que me va a hacer algo malo. Yo tengo una anécdota de eso buenísima. Me mandaron como gerente del McDonald's del Parque La 93, que era en ese momento y todavía el McDonald's insignia y el McDonald's más importante que había en ese momento en la compañía. Y yo tenía 21 años, 22 años, muy pelado. Y entonces, pues era ese orgullo, ¿no? De la competitividad, ¿no? Entonces yo soy el gerente del McDonald's de la 93, weón. Entonces caminaba así raro y todo, tenía parqueadero gratis porque ahí tenía mi parqueadero. Eh, y resulta que viene un día un jefe y me dice, Héctor, este restaurante siempre ha perdido plata. Si tú logras que este restaurante deje de perder plata y gane plata, yo te pago un paseo. Le dije, listo, por un paseo de 2 días. Siempre daban un paseo de un día. Uno se iba muy temprano, llegaba tarde. Yo dije, no, pero 2 días con una noche de quedada. Listo, va para esa, listo, va para esa. Entonces le metimos toda la ficha con los pelados, durísimo, trabajamos súper bien, nos ganamos el paseo, nos fuimos al paseo. Y solamente una persona no fue. Cuando volvimos, yo me quedé pensando, y yo, pero ¿por qué no fue? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fue? Y me puse a revisar cámaras y resulta que estaba robando. Y cuando lo frenteamos y buscamos y todo el tema, no era él solo, había una banda como de 8 o 9. Obviamente a mí eso por dentro me partió, porque yo que soy una persona tan confiada y todo, yo decía, ¿cómo es posible? O sea, no lo puedo creer que me hagan esto a mí. O sea, yo lo sentía como un daño a mí, como que me habían sacado la plata a mí, ¿me entiendes? De mi bolsillo. Y entonces yo desde ahí me volví un jefe terrible. Entonces yo decía, pensaba, todos roban acá. Entonces de ahí en adelante llegaba la policía, yo era amigo de los policías, ya llegan y requisen a todos. Antes de entrar a caja,
tienen que hacer un arqueo, tienen que ir al baño porque después no pueden entrar al baño. No se pueden descuadrar en un centavo. Era una ley, era, mejor dicho, Hitler era un pendejo al lado mío, weón. Y ahí, pues obviamente el ambiente del restaurante se destrozó, la gente renunciaba, mejor dicho, terrible, súper mal. Ahí, gracias a Dios, McDonald's no me echó. Yo creo que debieron haberme echado porque de verdad me porté mal. Pero me ayudaron una vez más y me acompañaron. Y una vez más, no me pagaron un coach, pero sí había personas que me servían como coach, que eran mis jefes y de los que aprendí. Y me mandaron al restaurante que en ese momento era el más feíto de todo el país, que era el de la autopista norte con 192, el del lado de San Andresito. En ese restaurante asustaban, hermano. Eso era, no, terrible, weón, aburridor. Bueno, tenía mi primer turno al mediodía y yo vivía muy cerca, en Verbenal. Entonces salí temprano y llegué como a las 10:30. Cuando entré, estaba lleno el mostrador. Entonces yo me quité la chaqueta, la tiré y me metí al mostrador. Entonces, ve, ¿y aquí qué es? Ah, una McFiesta con una Coca-Cola, ok. Y aquí tal cosa, listo. Ayudé a sacar todo. Cuando terminé, digo yo, ¿y dónde están las comandas acá de los pedidos? Me puse a revisar y el pelado que estaba en la casa estaba robando. Entonces, tuve que tomar una decisión. Y era, entonces para mí todos son ladrones. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy otra vez a sacar a todo el mundo? No, marica, yo aquí tengo que hacer algo diferente, tengo que cambiar. Lo que cambié fue que yo dije, la gente por definición es buena. Al que yo coja robando, pues lo voy a sacar. Pero hasta que yo no coja a alguien robando de ahí en adelante, todos son buenos. Entonces lo que hice fue, agarré, busqué, eran 3 o 4, los eché, contraté a la gente, hice una reunión de todos y les dije, miren, yo entiendo que ustedes tengan miedo porque seguro ya les dijeron la fama que yo tengo viniendo de Parque y cómo era el tema. Yo vine aquí a aprender. Los que ya lo hicieron y se fueron. Los que lo hicieron y no los pillamos, no lo vuelvan a hacer. Los que nunca lo han hecho, no lo hagan, porque nos vamos a dar cuenta. Muchachos, vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar bien. Para mí, a partir de ahora, todos son buenos y ya. Y ese cambio me sirvió mucho a mí en mi vida de pensar que la gente en general es buena. No dar papaya, pero en general pensar que la gente tiene buenas intenciones, que la gente quiere hacer las cosas bien, no que la gente quiere hacer las cosas mal. Y así pienso yo, es mi... Te voy a hacer una pregunta que es quizás muy personal y te va a cambiar el tema y es que durante varios momentos en la conversación, aquí grabando y planeándola, o lloraste o se te chocolatearon los ojos y he notado que eres una persona muy sensible. ¿Cómo ha jugado esa sensibilidad en tu rol como líder en todos estos años que has liderado muchos equipos, muchas personas y muchas vidas? Mira, yo tenía una jefe que decía que yo lloraba despidiendo un avión de carga. Porque efectivamente yo soy muy sensible, ¿sí me entiendes? O sea, sensible diría yo más, no, más que sensibilidad, no es sensibilidad, es emoción. Yo me emociono fácil. Cuando yo veo cosas que me parecen lindas, weón, así me emociono de una manera increíble. ¿Sí me entiendes? Como que yo digo, uy, qué hermoso esto. Yo tuve la oportunidad de hacer el Camino de Santiago el año pasado y recuerdo perfecto una flor. Yo no le tomo fotos a nada, o sea, a duras penas a mi esposa, a mi hijo, porque mi esposa me regaña si no tomo las fotos. Pero vi esa flor y yo veía la hermosura, el diseño, que le tomé como 3 fotos a la flor. Después te las paso. Pero era de la hermosura que yo veía. Y efectivamente creo que tiene que ver es con tener esa capacidad de dejarse sorprender, esa capacidad de poder uno emocionarse. Siempre que recuerdo la escena de Bernardo, me emociono, weón, porque cambió mi vida. Es que es en serio. Si yo no hubiera entrado a McDonald's, yo no sé, yo seguiría como calle de tenis en el Carmen Club Campestre en ese momento y no sé qué hubiera pasado con mi vida. Difícilmente hubiera logrado entrar a una empresa meritocrática como McDonald's, porque pues no es lo que yo he visto en mis compañeros del colegio, ni los compañeros de la universidad, ni la gente del barrio. Yo tuve unas oportunidades que fueron exclusivas y muy particulares. Entonces, yo soy una persona exactamente que se emociona y conectado con el rol del líder en este momento, yo creo que tiene que ver con esa vulnerabilidad y que vean que uno es de carne y hueso y que hay cosas que me emocionan y que hay momentos que me enojo. Una de las cosas en las que estoy tratando de trabajar que me cuesta es mi comunicación no verbal. Como ustedes pueden ver, bueno, los libros dicen que el 93% de la comunicación de uno es no verbal. Solamente el 7% son las cosas que dices. Pero el 93% es el tono, es cómo lo dices y es lo demás de tu cuerpo, y mi comunicación no verbal es muy agresiva.
Entonces hay momentos en los que me dicen cosas que me enojan y se me nota en un segundo. Inmediatamente se nota que me enojó. Entonces, pues la gente se previene, como que sí reacciona. Yo les digo, ve, tranquilo, o sea, no me gustó, sí, no me gustó, sigue, termina y lo hablamos, no pasa nada. Pero yo así como me enojo, al otro momento ya me tranquilizo, o sea, no pasa nada. Y lo que está mal es uno no reconocer su emoción, que es lo que yo he aprendido, que eso lo aprendí también con Titina. Y es, en este momento estoy sintiendo enojo, yo tengo que entender que lo que estoy sintiendo es enojo y que tengo que calmarme, terminar de escuchar y después plantear mi idea y poder discutirla. Listo, no pasa nada. No quiere decir que uno sea alguien que va a tomar decisiones súper emocionales y no sé qué. No, eso uno lo aprende a manejar. Y lo aprende a manejar es reconociendo la emoción y diciendo, ven, en este momento la verdad no me siento en la capacidad de tomar una decisión ya. Hablemoslo mañana, hablemoslo en una hora, hablemoslo en media hora, ya no pasa nada. Decir uno que es infalible y que siempre lo toma todo súper zen, pues, pues por lo menos a mí no me pasa. No, y muy aburrida la vida así. Sí, bueno, no sé, seguro hay gente que tiene esa capacidad. Yo tengo que reconocer mi emoción y poder procesarlo con tiempo para poder estar claro a la hora de tomar una decisión. Héctor, hay muchas frases en el mundo de los negocios que se vuelven mantras y se vuelven cliché, pero son ciertas. O sea, como que inevitablemente así las repitan 1000 veces, nunca van a perder su validez, porque si todo el mundo se da cuenta de lo mismo, es que es una verdad universal. Y cuando estábamos planeando el episodio me dijiste que te diste cuenta que te diste cuenta que una frase que todos los líderes repiten es muy cierta y le encontraste dos sentidos. Uno romántico y uno más corporativo. Y la frase es que la gente siempre va primero. Hablemos primero de esa definición corporativa y esos 4 estándares de trabajo que definiste en tu liderazgo. Primero y después hablamos de la parte romántica. Mira, yo de nuevo, durante ese proceso de aprendizaje de cómo desarrollar mi liderazgo, en algún momento decidí cuáles iban a ser los estándares de trabajo de mis equipos, de la gente que trabajara conmigo. Y el primero efectivamente es ese de la gente siempre va primero. Y ahí rápidamente voy a hacer, digamos, esta parte como corporativa y esta parte como más personal. Y es en el sentido de entender que uno sin la gente pues no puede avanzar, no puede hacer nada. Entonces, corporativamente es súper necesaria y uno tiene que entender que corporativamente es a través de la gente que logra los resultados. Pero también está esa parte personal y es que a mí me encanta trabajar con gente. Yo no me imagino, yo soy ingeniero de sistemas de la Nacional, pero yo la razón por la que no ejercí, la razón por la que en octavo semestre abandoné la universidad durante varios años, fue que dije, yo no me veo programando detrás de un computador, que es por lo menos el inicio de la carrera de muchos de los ingenieros de sistemas de este país. Entonces yo decía, no soy capaz. ¿Por qué? Porque para mí, yo me recargo con la gente. A mí eso es lo que me recarga. Hay gente que se recarga solo. A mí no, a mí me recarga estar con gente, eso es lo que me llena de energía y me pone haciendo, tú dices que te gustas porque ustedes dos me transmiten un montón de energía y por eso me mantienen así súper enérgico todo el tiempo. El segundo estándar de trabajo es que lo que no se vale en un equipo es no ayudar o no pedir ayuda. Para decirlo en positivo, lo que yo espero de todos mis equipos es que si alguien pide ayuda, hay que darla. Y si tú necesitas ayuda, tienes que pedirla. Eso incentiva el trabajo en equipo. El tercero es la verdad primero. La verdad la primera vez, siempre. Y eso habla de dos cosas. Uno, de la posibilidad del error. Si tú tienes la confianza suficiente con la gente que trabaja contigo y te dice, ve, la embarré en esto, no pasa nada. Si tú no eres o no tienes una cultura en donde el error es una posibilidad, pues no te lo van a decir. Y cuando te llega el problema, te llega así de grande. Entonces, la verdad, la primera vez tiene que ver con la confianza, digamos, y con la capacidad del error, y obviamente con la confianza que tú tienes que tener con la gente para que puedan, obviamente, dialogar y hacerlo. Eso no implica que si tú dices la verdad la primera vez te voy a exonerar. Hay momentos en los que hay faltas que, hombre, sí, agradezco que me hayas dicho la verdad la primera vez, pero hay faltas tan graves que te tienes que ir, o sea, sí, no puedo hacer nada. Y el último, y como te digo que tiene que ver con mi estilo de liderazgo, es menos Excel y más suela de zapato que tiene que ver es con estar en el campo. A mí, ya lo dije, me encanta el campo, entonces esa frase tiene que ver es con cómo tenemos que estar lo más cerca del cliente posible o con las personas que están más cerca del cliente. Hay una fórmula de liderazgo que tú tienes y quiero desglosarla y entenderla por partes, pero no quiero que la escuchen de mí. Quiero que le digas a las personas cuál es tu fórmula de liderazgo después de tantos años de experiencia. Bueno, a ver, obviamente hay muchas y seguro esta está en algún texto y la leí alguna vez y me gustó. Lo primero que tengo que decir es que para mí liderar es servir.
Yo creo que eso es importante porque cada uno tiene un estilo de liderazgo diferente y mi estilo de liderazgo es desde el servicio. Por eso yo hablo de que cuando yo resignifiqué mi liderazgo, lo primero era poder remover las barreras que la gente tenía. ¿Qué estoy haciendo ahí? Sirviendo a la gente. Si estoy inspirando a la gente, le estoy sirviendo para que haga mejor su trabajo y si la estoy motivando, le estoy sirviendo para que esté más feliz. Entonces, digamos que cuando uno por definición dice mi liderazgo es de servicio, eso es ya una definición del estilo de liderazgo. Y liderazgo, en esta definición, es igual a respeto por confianza. El respeto se gana con conocimiento. Entonces tú eres una persona que técnicamente tienes mucho conocimiento, tienes el respeto de la gente. Uy, ese tipo, ¿cómo sabe? Entonces la gente te respeta por el conocimiento que tienes. Y la confianza se gana con coherencia. La coherencia es cuando tú haces lo que dices y dices lo que haces. Es esa capacidad que uno tiene realmente de hablar menos y hacer más. Yo no sé si tú has escuchado esta frase que dice que la mejor forma de educar no es con el ejemplo. ¿Tú sabías eso? Dani, ¿tú sabías que la mejor forma de educar no es con el ejemplo? Para los que no ven, Dani está diciendo, pues, mejor dicho, todos ustedes que no están viendo, Dani está diciendo que no. Es la única. La mejor forma de educar no es con el ejemplo. Es la única forma de educar. Tú no puedes tener un estilo de liderazgo en el que haces una cosa y ellos ven que tú haces otra. Por eso es importante reconocer cuando uno comete errores, porque la gente lo está en todo el tiempo. Ve, ahí la embarré. Ese detalle mío estuvo mal. Ya, no pasa nada. Lo reconocen, ya. Pero usted todo el tiempo dice que uno no tiene que interrumpir a los demás. Sí, acabo de reconocer que interrumpí y que estuvo mal. Discúlpame. Yo lo digo, trato de hacerlo muchas veces. Hay momentos en los que no lo logro. Discúlpame, ya. ¿Quién pelea con eso? Nadie. Es que yo te digo, David, ¿quién pelea con la humildad? Vos tenés una pelea con el que sea. Te vas con humildad y dices, ve, disculpa si hice algo que te hubiera hecho sentir mal. Disculpa si dije algo que estuviera. ¿Quién pelea con la humildad, hermano? No, pero es que usted es terrible. Ok, sí. Te estoy diciendo que sí, o sea, estoy aquí desarmado, estoy. Ay, ¿qué más le dicen a uno? ¿Qué más pueden hacer? Solitos se van bajando. Entonces la humildad es una herramienta muy buena para eso también. Héctor, quiero hablar de una palabra que has repetido en la conversación y es la pasión. Y quiero irme a una anécdota muy puntual de tu liderazgo y fue ese momento en donde te hiciste cargo de la fundación. Cuéntame por qué es tan importante para ti la pasión en todo lo que haces, en todo lo que hiciste y puntualmente en ese ejemplo de la fundación. Yo no te conté la historia completa, pero la historia con la fundación empieza cuando yo era profesor de McDonald's University en Brasil. Yo, antes de ser rector de McDonald's University en Brasil, que yo fui el rector durante un año, viví en Brasil y por eso hablo portugués y tal, yo iba a dictar clase como profesor. Y en una de esas idas a Brasil, estamos haciendo el recorrido, terminamos el recorrido y vamos a subirnos al bus y viene una señora y se acerca a mí con un niño en brazos y me dice, yo quiero darte las gracias porque por todo lo que hacen ustedes, mi hijo está vivo. Cuando yo vi a esa señora, al niño que tenía en sus brazos, yo veía a mi hijo Jerónimo, porque tenía la misma edad. Estaba de 9 mesecitos. Y yo pensaba, ¿yo qué haría si mi hijo estuviera con esta situación? Y ese día yo me conecté de una forma que no te puedo explicar. Ese día yo entendí que yo era una persona súper privilegiada, que mis hijos estaban sanos, que yo estaba sano, mi esposa, mi familia, y que yo lo que tenía que hacer era ver cómo ayudar a que más gente pudiera recibir ese soporte, esa ayuda. Y desde ahí soy voluntario de la fundación. Duré 20 años de voluntario y cuando fui, y después me nombraron presidente de la junta directiva de la fundación. Cuando yo recibo la fundación, o sea, más o menos es la misma reunión, ¿no? Entonces entramos, hola, miren, les presento a Héctor, este es el perfil de Héctor, todos los miembros de la junta externos, no sé qué tan. Héctor va a ser el nuevo miembro de junta directiva y quisiera proponer que Héctor fuera el presidente de la junta directiva. ¿Quiénes están de acuerdo? Todos, no sé qué tal, listo. Listo, la persona anterior salió, yo me quedé en la reunión. Listo, primer punto de la agenda. Debido a que tenemos una caja menor a 9 meses, tenemos que cerrar un programa. Entonces la decisión que tenemos que tomar es qué programa cerrar.
Marica, acabo de llegar. O sea, ¿cómo así que la primera decisión es que hay que atender menos familias? Es que porque no tenemos la plata suficiente. Entonces yo les dije, no, vengan, o sea, paren un segundo, o sea, no, yo no puedo tomar la primera decisión esa. Vengan, nosotros estamos para eso. Vamos a traer un equipo para sacar esto adelante. Gracias a Dios conté con la compañía de una junta directiva espectacular, espectacular todos. Jairo, Pepe, Elizabeth Melo, Diana Gedeón, ay hombre, Juan Diego, eh, Tatiana Zavala, no quiero que se me olvide ninguno, Diana Peláez, bueno, espero que no se me olvide ninguno, si me olvida alguno, por favor, me perdonan la vida. Eh, pero yo vi un equipo espectacular y dije, vamos a sacar esto adelante. Pero entonces había una encuesta y decían, ¿usted qué tanto está comprometido y qué tanto la fundación? Y decían, más o menos está. Yo dije, ah, bueno. Entonces ahora van a tener parte de un comité, las reuniones eran trimestrales, ahora son mensuales. Vamos a hacer estas actividades que hacíamos 2 actividades al año, vamos a hacer 4 actividades al año. Pim, 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 pim. Y sacamos adelante la fundación, hermano. Una de las cosas más importantes que hicimos fue que cambiamos el objetivo estratégico. Cuando uno iba a pedir plata, yo soy de la Fundación Casa Ronald McDonald. No, pues usted tiene papá rico, pues dígale a papá que le dé plata, weón. ¿Sabe yo por qué le voy a dar plata? ¿Sí? Que es lo que pasa con las fundaciones normalmente. Y empezamos a decir, venga, ¿cuál es el DOFA de la fundación? Y en la debilidad estaba o sea, estar relacionado con McDonald's. Yo decía, pero ¿en qué mundo tener a McDonald's como socio es una debilidad? O sea, hay algo mal acá. Y entre todos lo resignificamos y entendimos que el superpoder de McDonald's tenía que ver con la estandarización, que tenía que ver con procedimientos, operaciones muy sólidas. Y lo que hicimos fue cambiar la visión estratégica y no fuimos a pedir plata, sino que fuimos a los hospitales a decirles, oye, ven, yo tengo un servicio que nadie puede dar. Tú tienes una... ¿Qué hace la fundación? De pronto para dar contexto. La fundación lo que hace es dar un hogar lejos del hogar. Imagínate que hay un niño en La Guajira que le detectan una cardiopatía. Ese niño, la cardioinfantil, que es uno de los aliados más importantes que tiene la fundación, dice, traigan lo que yo lo opero acá. Tiene que venir con un acompañante porque es un menor de edad pequeño, pero no se puede quedar en la cardioinfantil porque eso no da para hospitalización, pero tiene que quedarse en un tratamiento prolongado porque necesita terapias y todo. Entonces no tiene dónde quedarse. Entonces hay muchos niños en este país que desahucian, David. Deciden que se muera. Imagínate tú decidir que tu hijo se muera. Eso no entra en la cabeza de nadie. Y eran decisiones que tenían que tomar muchos papás, porque no tenían cómo acompañar a sus hijos. Entonces, hermano, eso uno dice, no, no puede ser. Entonces ya dijimos, no, nada, hay que dar cada vez mejor servicio. Y en la fundación, en la Casa Ronald, lo que hacen es que se queda el niño con su mamá. Y qué mejor uno que quedarse con su mamá o con su familiar para que lo acompañe durante ese proceso. Y ya cuando termina el tratamiento prolongado, se devuelven. Y ahí en la casa tienen comida, tienen dormida, habitaciones como si fuera un hotel. O sea, eso es espectacular. El estándar es espectacular. Hay muchos hospitales que lo tienen y el hospital se encarga de eso, pero con la misma cultura del hospital, que es una cultura que está acostumbrada a la muerte, muy fría. Nosotros dijimos, venga, mire, además la Fundación mundialmente nos daba plata para remodelar o para comprar. Entonces nosotros remodelábamos y quedaban instalaciones divinas con el estándar de McDonald's. Red contra incendios, obligatorio tenerla. ¿Cuántos sitios tienen red contra incendios? O sea, entonces era un estándar espectacular y con una atención espectacular. Y ahí los hospitales empezaron a decirnos yo. Entonces hicimos con Quirón Salud y abrimos uno en Cali con la clínica en Banaco. Estaban a punto ahorita de abrir uno que dejamos con la Valle de Lili en Cali. Abrimos un capítulo adicional con la Fundación Cardioinfantil. Entonces, ¿qué logramos? Logramos pasar a una fundación que iba a empezar a cerrar. 50% más de programas. Atención de casi el doble de las familias que atendíamos antes. Por primera vez en el mundo, la fundación Ronald McDonald's House of Charities, que es en el mundo, se convirtió en la fundación más grande que pasó a UNICEF, con 60 y pico de capítulos en el mundo. Y hicieron una celebración de los 50 años y dieron un reconocimiento que es el reconocimiento, no me acuerdo el nombre, creo que es Elizabeth Mason, que fue la persona que lo fundó, y no lo ganamos el capítulo de Colombia, y me llevaron a mí como presidente de la junta y a la directora de la fundación, que es Diana Peña, a recibir el premio a Chicago. 50 años, celebración, el mejor capítulo del mundo. No lo ganamos nosotros en Colombia.
Y por primera vez la fundación fue reconocida como una de las 20 fundaciones más importantes en Colombia después de 25 años de operación. Entonces, de nuevo, es ese tema de pensar que todo es posible, weón. Es que si yo pensaba que no era todo posible el primer día, hubiera dicho, bueno, pues sí, cerrémoslo. Hay otro, hay otro momento en tu carrera que también me parece muy revelador y como la única forma de aprender es del ejemplo, quiero que también nos lo cuentes y es el momento en que en la pandemia te dijeron que tenía que sacar una gran parte de tu equipo y creo que también evidencia mucho del todo es posible. Entonces cuéntanos un poco esa historia que me parece demasiado brutal. Bueno, yo estaba en Miami, estaba en una clase que era una clase de negociación con la profesora Escándura, una mujer brillante, profesora Escándura, si me escucha, mi admiración, my admiration. Eh, y éramos muchas personas del mundo. Y al principio, cuando yo me fui, mi esposa dijo, por favor, trae tapabocas N95, que en Colombia no hay. Y yo decía, ay, qué exagerados eso. Lunes, el martes, ya empezaba uno a ver algunas personas por ahí con tapabocas, pero exagerados. Ese martes, el presidente Trump dice, no, si hay una pandemia. Yo dije, no, si Trump dice que hay una pandemia, nos vamos a morir todos, güey. O sea, porque él decía que no y que no. Entonces el miércoles ya le dijimos a la profesora, ve, nuestra clase termina el viernes, pero están empezando a cerrar fronteras. Ayúdanos a que se termine el jueves para poder viajar el viernes y volver a los países. Y nos lo permitió y terminó el jueves, nos vinimos el viernes. Acá aquí dando datos de color, digamos, de esa situación. Estaba con Santi, un compañero mío del MBA, paisa. Y Santi tenía un apartamento en Morros, entonces dijo, marica, vámonos a hacer un aislamiento a Cartagena, 20 días, y de ahí volvemos. ¿Por qué? Porque en mi casa mi suegra y la señora que nos ayuda, la señora Azucena, tienen diabetes e hipertensión. Entonces, pues tocaba asegurar. Y yo estaba con gente de todo el mundo, o sea. Entonces, cuando de pronto no. Falleció un taxista en Cartagena por un crucero de unos italianos que le habían perdido el COVID. Fue el primer colombiano que murió, me acuerdo perfecto. Entonces, no, a Cartagena no. Santi, ¿qué hacemos? Dijo, no, mis papás tienen una finca en San Jerónimo. Y nos fuimos para San Jerónimo, a una finca. Bueno, Santi, ¿vos qué sabes hacer? Dijo, pues yo ahí medio cocino, güey. Le dije, perfecto, usted el que cocina porque yo de cocina no sé nada. Entonces tú cocinas y yo tenía que barrer, trapear, lavar ropa y todo. O sea, nos dividimos y así estuvimos 20 días. Llegamos el viernes a Medellín, fin de semana, organizándonos tal. El lunes más o menos la primera reunión. Mi jefe y el director de recursos humanos me dicen, Héctor, tenemos que sacar 750 personas. Yo llevaba en ese momento 9 meses en el cargo. ¿Te acuerdas que te dije que mis primeros 6 meses habían sido desastrosos? Bueno, o sea, más o menos era la primera decisión importante que yo tenía que tomar. Era esa. Entonces yo le dije, ven, no, yo no soy capaz. O sea, dame por favor 3 días para pensar en un plan y proponerles algo, pero yo no soy capaz. Y yo no soy capaz y no se los dije a ellos, pero yo no era capaz porque yo entendía la importancia que tenía ese trabajo para todos los pelados. Porque yo estuve ahí. Porque había días que yo tenía que tomar una decisión entre comer y tomar el bus, a pesar de estar trabajando. Porque muchas veces yo me iba y me pasaba en el bus porque había tenido que cerrar el día anterior y no tenía para pagar el bus de regreso y me tocaba decirle al del ejecutivo, venga hermano, ayúdeme a que me suban en el otro de regreso, huevón, para llegar a la universidad que no tengo con qué. Esa es la realidad de mi vida y de por qué yo trabajé en McDonald's, porque yo necesitaba. Y esa es la realidad de los jóvenes que hoy trabajan ahí y trabajan en todos los sitios que trabajan. Quieren cumplir sus sueños. Bueno, entonces yo entendiendo esa realidad dije, no, 3 días. Llamo a mi equipo. Obviamente, primera llamada después de que cierran la frontera, pues todo el mundo dice que pues nos van a echar a todos, güey, porque ahí que vendíamos. Nada, cierre los restaurantes y venda por delivery. Y con los agregadores no le quedaba plata a nadie, o sea, era terrible. Y entonces todos asustados les dije, venga, no se asusten. Por ahora no tengo ninguna noticia para ustedes. Lo que les puedo decir es que nuestro primer desafío es salvar 750 empleos. Si lo salvamos, muy probablemente salvemos el empleo de todos nosotros. Entonces, pensemos en cómo hacer, muchachos. Echen cabeza y vamos hablando. Tenemos 3 días. Tengo que entregar el informe tal día. Vos no te imaginas, David, lo que es trabajar con propósito. Obviamente dentro del speech les dije la importancia de la gente y de cómo para mí era la importancia de ese trabajo y tal, los inspiré, los motivé, o sea, lo que yo había aprendido, dije, oh, esto me tiene que funcionar. Ellos trajeron la solución del 90% de las cosas. A mí me dijeron, fue una listica. Yo tenía que llamar al presidente de uno y decirle, oíste, vos que todo el tiempo me robas gente,
Ahora necesito que te lleves 200 personas, te las entrego con examen médico y de buenas prácticas de manufactura, con BPM, con todo, y con examen médico, llévatelos. Listo. Y así llamé al de uno, llamé al de ARA, llamé a los de Teleperformance, hablé con la gente de Amazon que estaban recién poniendo un call center en Bogotá, en Colombia. En conclusión, logramos salvarle el trabajo a todos estos pelados. Gracias a eso y a un plan que hicimos con el Automac, que logramos duplicar el volumen que el Automac hacía. Gracias a un plan también con toda la gente, el Automac no podía operar y yo me conseguí el teléfono de Carolina Durán, que era la secretaria de Activación Económica, bueno, un cargo así, no me acuerdo bien el cargo. Y le mostré, Carolina, es que el Automac de McDonald's es perfecto para la pandemia. Tú tomas el pedido sin contacto, pagas sin contacto, hicimos una alianza con GoPass en ese momento y recibes el pedido sin contacto. O sea, contra un domicilio en donde todo el mundo agarra esa vaina, incluyendo el ascensor, la canasta. O sea, esto es perfecto. Listo, Héctor. Y me ayudó y me aprobaron a abrir el Automac y me aprobaron a abrirlo a nivel nacional. Y ahí nosotros, el Automac ya duplicó su volumen y lo mantuvimos. Fuimos el mejor país del mundo en ese sentido porque todos crecieron en Automac y después cayeron. Nosotros duplicamos y nos mantuvimos gracias a que generamos esa nueva ocasión que no estaba tan penetrada en Colombia porque solo McDonald's lo hace. Y gracias a esas dos actividades, la gente consiguiendo y a eso logramos salvar todos esos empleos de estos muchachos que tú no me has preguntado, pero yo creo que la decisión que me hace me hace sentir más orgulloso de las decisiones que tomé en McDonald's durante 30 años. Y además también está muy en línea con un propósito que me compartiste detrás de cámaras, que me gustaría que también lo compartieras a las personas por si hay alguien que se identifica con él. Pues es que ahí, bueno, pasó eso y pasó otra cosa, y es que viene Tatiana Zavala, que es la gerente de Trineo, que es una agencia de comunicaciones que son brillantes, son gente pilísima. De todas las agencias con las que yo trabajé, sin duda con la que más cómodo me sentí. Ella es de Armenia y me dijo, Héctor, imagínate que en Armenia es la ciudad del país que tiene la mayor tasa de suicidio en jóvenes. Nosotros somos de Armenia y tenemos una feria que se llama el Festic y me gustaría que tú vayas y des una charla acerca de tu historia de vida, porque yo creo que es muy inspiradora, sobre todo por tus raíces, porque tú vienes pues de ahí del tablazo y eso pues queda al lado, o sea, es lo mismo. Zona cafetera, todo eso es lo mismo. Y yo, Tatiana, pero yo nunca he dado una charla, yo nunca he hablado, yo nunca he dicho nada. Entonces me dijo, sí, pero yo te enseño, yo te ayudo, yo te armo la charla, listo. Faltando 10 minutos para empezar la charla, me dice, Héctor, tengo un problema. Y yo, pero Tati, faltan 5 minutos, o sea, ¿qué? Es que el título no me gusta. Se llamaba El poder de hacer caso, basado en la historia de lo que mi papá me dijo. Y me dijo, es que tu poder no es el de hacer caso, es el de no hacer caso. Es el de creer que tú puedes hacer todo. Es el de no creerle a la gente que te dice que no. Y me habló de una forma tan linda, hermano, tan inspiradora, que yo, obvio, Tati, cambiamos el título. Y entonces se llamaba El poder de no hacer caso. De ahí viene el nombre, que fue una invención de Tatiana Zavala. Créditos y muy pila, Tati. Eh, y di esa charla, que fue mi primera charla, y cuando terminé, yo no te puedo explicar, David. Es la única vez que hago una charla y que me he sentido así. O sea, sentí lo que siente un rockstar, ¿me entiende? La gente se paraba, aplaudía, todo el mundo quería tomarse fotos conmigo, me tuvieron que sacar con policía porque me iba a dejar el avión y la gente no me dejaba salir. Yo creo que fue lo genuino, era la primera, la dije de mi corazón, pensando en la gente, o sea, creo que fue muy lindo, fue un momento muy especial para mí. Y ese momento de entender cómo uno puede impactar solo con una charla, ese momento de entender que uno puede impactar a través de 12 o 15 personas y generar un beneficio para 750 pelados y sus familias, me permitió entender que mi propósito en la vida era brindar y generar primeras oportunidades de empleo formal para los jóvenes. Porque un empleo formal, una primera oportunidad de empleo formal, le cambia la vida a un joven. Se la cambia como me la cambió a mí. Entonces ahí yo entendí que ese era mi propósito y desde ahí pues vengo trabajándole al tema y hago muchas cosas alrededor de eso. Soy parte ahorita de Compromiso Bogotá, soy miembro de la junta directiva de la Fundación Texmoda, que está totalmente alineada con tema de entrenamiento en jóvenes.
Me llaman de Going también, que están con todo el tema de jóvenes. Ayer me contactaron de YMCA también. O sea, estoy muy conectado con todo el tema. Siento que tengo un espíritu joven todavía. Y por otro lado, pues tengo un compromiso real, genuino, con los jóvenes de mi país y de cualquier país, porque yo creo que no son el futuro, son el presente de nuestro país y de lo que está pasando hoy en el mundo. Primero quiero agradecerte por abrirte tanto, por ser tan genuino, por ser tan sensible, que a mí eso me gusta mucho. Y yo siento que la mejor forma de que la gente sea auténtica y sensible contigo es uno ser auténtico y sensible primero. Así que gracias, porque eso ha sido desde el minuto uno que hablamos. Em, Hay algo en el podcast que es súper importante y es que la gente se suscriba al canal, que nos siga. Y viendo muchos referentes, lo que nosotros entendíamos es que tal vez nosotros teníamos que decirle a la audiencia por qué debería suscribirse y cómo era la dinámica y todo el asunto. Pero yo creo que no hay nada más poderoso que quienes sean los que dicen por qué se deben suscribir al canal o seguirnos en la plataforma de podcast en la que nos escuchen. No seamos nosotros, sino las personas que están hablando acá y dando todos los aprendizajes, las lecciones y entregando lo mejor de su corazón. Así que me encantaría que me ayudaras con esa tarea y le dijeras a nuestra audiencia por qué debería suscribirse a De Instinto en YouTube o seguirnos en la plataforma de podcast en la que nos escuchen. Bueno, primero que todo, David y Daniel, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Me encantó haber podido compartir con ustedes todo este rato, el almuerzo, la charla que tuvimos las pasadas y las futuras, porque yo estoy seguro que aquí estamos construyendo una relación que es diferente, es distinta. Entonces, lo primero que yo quiero decirles y la razón por la que yo considero que se deben suscribir al podcast tiene que ver con seguirle dando oportunidades a los jóvenes. Y tienen la oportunidad de escuchar a líderes, hablar acerca de lo que aprendieron durante muchos años de experiencia. Cuando yo les hablo desde el liderazgo, con la convicción que ustedes ven que yo les hablo, lo hablo desde 30 años de experiencia. Y hay muchas cosas en las que ustedes no necesitan vivir 30 años para aprender cosas a través de los ojos o de la vivencia de los líderes de este país. Este país es un país resiliente, es un país alegre, es un país echado pa'lante, es un país berraco. Y yo creo que tiene que ver también con los líderes que tenemos. Yo admiro profundamente muchos de los líderes que he visto en la plataforma, el contenido me encanta y yo creo que es una oportunidad de poder aprender de otras personas y de generarse preguntas. Yo creo que una de las cosas más lindas es que puedan interactuar. Por favor, inscríbanse, pero también si tienen preguntas, háganlas. Háganlas por YouTube y me las hacen llegar a mí y hacemos de pronto otro capítulo donde yo les contesto las preguntas o les contesto a través de mi LinkedIn o les contesto a través de Instagram, pero yo creo que poder generar esa conexión es fundamental en un momento en donde necesitamos estar juntos y en donde lo que tenemos que entender es que el poder que tenemos de no hacerle caso a la gente que dice que los presidentes de las compañías y la demás gente son gente diferente. Somos los mismos, solo que somos distintos. Así es. Gracias, Héctor. Y si ustedes quieren un segundo episodio con Héctor, que hablemos de las preguntas que tienen, pero además quieren saber cuál es la verdadera historia detrás del McFlurry de Chocorramo, dejen en los comentarios también si quieren verlo en algún momento. Héctor, nosotros siempre terminamos con unas preguntas rápidas, no tan rápidas. Así que vamos para eso y terminamos el episodio. Perfecto. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Ya lo dijiste. Ah, sí, claro. Que cuando me preguntaran que yo qué sabía hacer, dijera que sabía hacer caso. ¿Sí crees que en la vida lo más importante es hacer caso? Porque yo creo que a veces la rebeldía es muy potente. No, clarísimo. Y les hablé de que mi charla y mi convicción es la de no hacer caso. Lo que pasa es que fue el mejor consejo para mí porque me abrió una puerta que cambió mi vida. Ya. O sea, quizás fue el mejor consejo que te han dado en el mejor momento para cambiar tu vida, pero quizás no sería el consejo que le darías hoy a alguien para cambiar su vida. Ah, sin duda. Yo creo que el tema tiene que ver más, cuando hablamos de hacer caso, no se trata de ser sumiso. Cuando hablamos de hacer caso, yo creo que hablo más es desde tener la capacidad de aprender, de ser humilde. Es de tener la capacidad de aprender, de tener esa capacidad de dejarse guiar y no de pensar que uno es un sabelotodo, sino de entender que uno debe ser un aprendetodo. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Mira, a mí, bueno, hay varios, pero uno de los que más me ha gustado, Los Cuatro Acuerdos. Es simple, es chévere de leer, es un libro chévere. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Yo tal vez diría que es el tema de ser auténtico. Yo creo que es algo con lo que me compenetro y trato de ser siempre la misma persona. De hecho, así abrimos la conversación cuando nos vimos ahorita. Em, ¿Cuál es tu definición de éxito?
Yo creo que eso en mis 45 años ha cambiado, pero en este último año, después de que me retiré de McDonald's y que estaba haciendo otras cosas, ay, hermano, éxito es poder estar acostado en mi cama con mi esposa y con mis hijos viendo una película. Creo que son cosas que hoy en día valoro muchísimo más y que realmente me hacen sentir muy feliz. Y por último, si las personas pudieran quedarse con un solo aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? Un solo aprendizaje. No, yo creo que si fuera un solo aprendizaje es el poder de no hacer caso, es de no hacerle caso a esa gente que te dice que no puedes, es de no hacerle caso a esa gente que quiere afectarte, que quiere joderte, que no te quiere dejar crecer. Yo creo que es ese, sería ese. No le hagan caso a esa gente. Héctor, gracias. Esta es tu Muchas casa. gracias. Gracias, David. Gracias, Daniel. Siento que compartimos un propósito de ayudar a jóvenes y a las personas en general a salir adelante y eso es muy potente. Entonces, cuando quieras aquí usar este micrófono para mandar un mensaje, está siempre abierto. Muchas gracias. Bueno, un Dani, abrazo. como siempre, ven para la foto. YouTube te conoce más que tu ex y que cualquier persona en el mundo. Así que si disfrutaste de este video, YouTube cree que vas a disfrutar mucho de este. Entra, dale click. ¿Qué estás esperando?